entonces. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, continuamos. Ups, el teléfono prendido. Ahí estamos, ¿se ve bien? Estábamos con... ¿se ve, no? Hola, hola. ¿Se ve? ¿Ven el archivo bien? Alguien que me conteste, así sigo. Sí, profe, se ve bien, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, el elemento neutro de la suma, ¿cuál sería? O sea, la definición es que si a un número le sumo el elemento neutro, queda el mismo, tiene que quedar el mismo número. ¿Cuál sería? El 0. El 0. El elemento neutro de la multiplicación, ¿cuál es? El 1. ¿Quién se perdió por ahí? ¿Cuál sería el elemento neutro de la multiplicación? Tendríamos que buscar un número. Yo me había quedado en... porque nos tuvimos que reconectar. Ah, bueno. No, todavía no estamos empezando. Me había quedado en 2. La propiedad. El elemento neutro estábamos viendo. Ah, listo, listo. Bien, seguimos con el elemento neutro. Les preguntaba, el elemento neutro de la suma es el 0. El elemento neutro de la multiplicación, ¿cuál es? El 1. Cecilia, El 1. ¿Cómo verificamos? 4 por 1, 4. 18 por 1, 18. 1000 por 1. Siempre va a dar el mismo. Exacto, El bien. mismo número por el que se multiplique se va a dar igual. Bien, y el elemento opuesto en la suma, ¿cuál es? La definición de elemento opuesto es cuando le sumo a un número, le sumo el elemento opuesto, el resultado es 0. Entonces, ¿cuál sería? Si el número es A, el elemento opuesto sería Menos A. menos A, es lo que vimos antes. El negativo. Exactamente, ¿no? Es lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que esto es como tener A menos A? ¿No? Claro. Se Bien, simplifica. exactamente. ¿No se simplifica esto? ¿No es simplificación? Sí, o sí es simplificación. Tenés razón. Bueno, veamos. Ahora vemos el producto. Bien, ley de cierre. Dos números multiplicados van a dar como resultado siempre, si los dos números son reales, un número real. Es lo que nos indica eso. La propiedad asociativa, igual que en la suma, también se da. Si yo tengo que multiplicar 3 números, los puedo hacer en cualquier orden. Ustedes se acuerdan que si esto que está acá es como si fuera una ecuación, porque tiene, bueno, le faltan los números. Tiene números, una ecuación es números y letras, con operaciones, suma, resta, multiplicación, y separados por un igual. Al estar separados por un igual, ahí se llama ecuación. Bien, para resolver una ecuación hay que ir haciendo las operaciones, pero no se puede hacer de cualquier manera. ¿Qué pasa cuando hay un paréntesis? Esto me da prioridad, digamos, ¿no? Sí, Antes se de, resuelve primero. exactamente. Antes de multiplicar por C, tengo que resolver lo que está acá adentro. ¿Está? Pero justamente lo que me está diciendo es que si es todo multiplicación lo que hay, si es solo multiplicación lo que hay, yo lo puedo hacer indistinto. Puedo, este paréntesis lo puedo cambiar y pasárselo. Siempre y cuando sea todo multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación cumple con la ley de la Me gustó. Escucho todo cortado, profe. No sé si están interfiriendo micrófonos. A ver, chicos, mútense. Mútense lo que están. Por favor, así no se me escucha mejor a mí. Si sigo cortado, avísenme que saco la cámara. Bueno, el elemento neutro, como dijimos antes, es el 1. Y el elemento inverso, y esto me interesa mucho, que sería, ¿cuál es el elemento inverso?
que en la suma no lo vimos como inverso. Elemento inverso sería el inverso en la multiplicación. Es, si a un número lo multiplico por el elemento inverso, me tiene que dar 1. ¿Sí? Se llama inverso multiplicativo, porque estamos en el producto. Entonces, si yo tengo un número que es A, ¿no? ¿Por qué lo tengo que multiplicar para que el resultado sea 1? Profe, ahí se está reflejando la propiedad donde todo número elevado a la menos 1 da 1. No. Esa propiedad no existe. No, guarda. ¿No es elevado a la 0 que te daba 1? Claro. Sí. Todo Por número, 1 sobre A. eso lo vemos después. Todo número elevado a la 0 da 1. Después vemos potencia y veremos esto. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Pero bueno, estamos viendo otra cosa. A ver, ¿quién decía? Por 1 sobre A. Bien. Por 1 sobre A, exactamente. Y 1 sobre A se expresa como A a la menos 1. Después está demostrado esto. Como A a la menos 1. Fíjense que cualquier número es una fracción porque está dividido por 1, si no tiene otro número abajo. Y esto, ahora lo vemos, la multiplicación de fracciones, se multiplica los de arriba y los de abajo. A por 1 es A, 1 por A es A, y A sobre A, aunque no sepamos qué número es, pero sabemos que es un número real, un número dividido por sí mismo da 1. ¿Está? Bien, entonces el inverso multiplicativo de un número, fíjense, es darlo vuelta. Dar vuelta a la fracción. Si el número no tiene nada abajo, en realidad tiene un 1. A sobre 1 lo doy vuelta, queda 1 sobre A. El inverso multiplicativo es el número dado vuelta. Y un número dado vuelta se expresa como el número a la menos 1, como está acá abajo. Bien. Perdón, profe, una pregunta. Dale. ¿Por qué a la menos 1? ¿Por qué es negativo? Ahora en 2 imágenes está explicado. Genial. Bueno, otra propiedad es propiedad distributiva. Cuando hablamos de la palabra distributiva, tenemos que preguntar, ¿pero de qué operaciones? ¿Está? Porque hay operaciones, siempre tiene que haber, para distribuir tenés que distribuir una operación en otra. Tenés que tener 2 operaciones para trabajar. Y acá tenemos una expresión donde tenemos una multiplicación acá. Quiero distribuir una multiplicación en una suma. ¿Está bien? Hay una suma entre paréntesis y una multiplicación afuera. Quiero distribuir la multiplicación en una suma. ¿Se puede? Se va a poder si la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma es válida. Si se puede, ¿cómo distribuyo? Hago A por B más A por C, ¿no? Que es esto que obtuve acá. Y es distributiva la propiedad. O sea, cumple la propiedad distributiva la multiplicación respecto de la suma, ¿no? Que es esto que está acá. Pero ¿qué pasa si tengo esto que está acá? Tengo 2. Fíjense, cuando yo sumo algo, sumo términos. Cuando yo multiplico 2 números, estoy multiplicando factores. ¿Está? Entonces, yo cuando tengo una multiplicación de 2 factores, uno de los factores es una suma, aplico la distributiva y lo transformo en una suma de términos, que cada término son 2 factores. ¿Está bien? No se mareen, no se mareen. Acá, básicamente, la operación principal es una multiplicación. Acá estoy multiplicando 2 factores, uno que es A y otro que es todo esto, B más C. Mientras que acá estoy sumando 2 factores. ¿Está? Al aplicar la distributiva transformo una multiplicación en una suma. Pero si yo tengo una suma y descubro una suma de 2 productos, cada uno una suma que tiene 2 términos y cada término es la multiplicación de 2 factores, y yo encuentro que hay un factor en cada término que es común, o sea que son iguales, a veces me sirve sacar el factor común, digamos, esto que está acá.
Entonces, transformo la suma en una, al revés de la distributiva exactamente, en una multiplicación. Saco el factor común afuera y me queda de nuevo A por B más C, ¿no? Que esto que está acá. Si yo aplico la distributiva acá, voy a obtener de nuevo esto que está acá. Con lo cual, estas dos, aplicar la propiedad distributiva y aplicar el factor común, son dos operaciones que yo haría, que podemos hacer, pero que son inversas cada una, digamos, ¿no? Una me vuelve a la otra. Bien. A veces nos conviene, para resolver una actividad, nos conviene tener factorizado, o sea, sacar factor común y tener una multiplicación, se llama factorizado, y a veces nos conviene tenerlo como término, como suma, según el caso. ¿Se entiende? Esta propiedad es importante, la propiedad distributiva y el factor común, que muchas veces para resolver situaciones es conveniente. Bien. Después tenemos que vemos algo de operaciones con fracciones, suma y resta de fracciones. ¿Se acuerdan cómo es? Bueno, hay que acordarse, de alguna manera. Ir a buscar cómo se hacía, ¿no? Tenemos dos fracciones, P1 sobre Q1 y P2 sobre Q2. Y queremos sumarlas o restarlas. ¿Cómo se hacía? ¿Alguien se acuerda qué es esto? Se buscaba un denominador común entre ambas fracciones y ese denominador se multiplica por el primer denominador, se suma, en una suma, ¿no? Al numerador, se aplica el resultado, se pone el signo más y se hace la misma operación con la segunda fracción para buscar el resultado. Multiplicar cruzado también podría ser. Se puede multiplicar cruzado como ustedes quieran. Y abajo le pones lo mismo. No me voy a meter, como ustedes quieran. Abajo podemos poner la multiplicación de los dos o se puede poner el mínimo común múltiplo, ¿no? Digamos, si yo tengo acá un 4, ¿no? Y acá tengo un 8, el mínimo común múltiplo es un 8. Yo puedo poner 8 acá abajo directamente o puedo poner 4 por 8, 32 también. ¿Qué pasa? Arriba me van a dar números distintos, pero la división por 32 y el otro número por 8, dividido 8, me va a dar lo mismo. ¿Está? Lo que tiene las fracciones es que, qué sé yo, no nos asustemos. Abajo podemos tener un 4 y abajo podemos tener el, no sé, 108 y arriba dos números distintos que la división, el primero por 4 y el segundo por 108, de lo mismo. O sea, no. Si tienen el denominador distinto, no van a ser un número distinto por eso. Hay que ver qué tienen arriba. Bueno, pero quiero decir, acá hay que poner un múltiplo de estos dos. Y sí, o se multiplica cruzado, no cambiemos lo que se acostumbra a hacerlo de una manera, háganlo de una manera. Esta manera la que yo, digamos, aplico es, bueno, esta cantidad divido por el denominador del primero, multiplico por el segundo y lo pongo acá arriba. Q1 por Q2 dividido Q1 me da Q2, por P1 me da Q2 por P1, lo pongo acá arriba. Y lo mismo hago con el segundo término, Q1 por Q2 dividido Q2, que me da Q1 porque se anula, ¿no? Q2 dividido Q2 por P2 pongo acá arriba y el signo es el mismo que está acá. Bien, no me quiero meter en esto que son reglitas y bueno, esto hay que saberlo, hay que saber sumar y restar funciones, ¿de acuerdo? Acá hay un par de ejemplos para hacer y ya. Esto. Bien, multiplicar funciones. Esto es mucho más sencillo. Fracciones, no funciones. Multiplicar fracciones, perdón. Esto es mucho más sencillo. Las mismas fracciones que teníamos antes, en vez de sumarlas o restarlas, las multiplico. ¿Qué hago? Multiplico los de arriba y multiplico los de abajo. ¿Está? P1 por P2 y abajo Q1 por Q2. 2 quintos por 3 medios. Directamente multiplico arriba, multiplico abajo, da 6 sextos. 6 sextos se puede simplificar.
6 sextos. Sí, ¿qué diferencia hay entre 6 sextos y 3 quintos? 6 sextos es 1. No, ¿cómo 1? 6 6 sextos, sextos. 10 sextos es 1. Ah, perdón. Entonces 6 sí. sextos es el 60% de 1, digamos, ¿no? O sea, de 10 unidades tomo 6. 6 sextos. Sí, entendí 6 sextos. Sí, ahí quedó 6 dividido 2, 3 y 10 dividido 2, 5. Se simplificó en 2. Exactamente. Dividimos por 2 ambos lados. 6 dividido 2 es 3. 10 dividido 2 es 5. Más no se puede achicar. Más no se puede achicar obteniendo números enteros, ¿no? Bien, perfecto. Bien, ¿cuál es el inverso de una fracción? Recordemos que dado un número A, el inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo por A da como resultado 1. Esto lo vimos antes, ¿no? El inverso de A es un número tal que si lo multiplico por A me da 1. Y nosotros antes dijimos que el inverso multiplicativo es dar vuelta a la fracción, es 1 sobre A. Justamente porque multiplico A por 1 me da A, acá abajo hay un 1, 1 por A me da A dividido A da 1. ¿Está bien? Después, más adelante, en un ratito vemos por qué a esto lo llama A a la menos 1. Bien, entonces si tenemos la fracción P dividido Q, el inverso multiplicativo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de P dividido Q? Pensemos. Q sobre P. Claro, Q dividido P. Lo que hacemos es dar vuelta a la fracción. Entonces, P dividido Q por Q dividido P nos tiene que dar 1. ¿No? Y nos da 1 porque P por Q y abajo Q por P, acuérdense que es lo mismo. Por la propiedad conmutativa, lo mismo, estamos dividiendo arriba y abajo lo mismo, eso nos da 1. Bien. Una vez definido el inverso de un número racional, acuérdense, es el número fraccionario, una fracción. El inverso es dar vuelta a la fracción, ¿no? El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Y ahí tenemos el inverso multiplicativo, o el inverso. Podemos considerar la operación división. Una división será una multiplicación por el inverso multiplicativo, entonces. Si nosotros queremos dividir fracciones, en realidad lo que vamos a hacer es multiplicar esta fracción dividido esta, es multiplicar la misma fracción original que tenía por el inverso multiplicativo de la segunda. Lo transformo. O sea, se transforma la división en una multiplicación. Pero el segundo, el divisor lo doy vuelta, digamos. Obtengo el inverso multiplicativo. ¿Se entiende? Cuando tengo que dividir fracciones, lo que hago es transformarlo en una multiplicación, pero la segunda fracción la doy vuelta, o sea, tengo el inverso multiplicativo. 2 tercios dividido 5 medios es igual a 2 tercios por el inverso multiplicativo de 5 medios, que sería 2 quintos. Y cuando tengo una multiplicación, multiplico arriba y multiplico abajo. 2 por 2, 4, 3 por 5, 15. ¿Está? Una multiplicación de fracciones es fácil. El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Una división tengo que transformarla en una multiplicación. Bien. Bien, ahora vamos a ver potencia. Acá es donde en un ratito aparece lo de la potencia negativa, para quien me había preguntado. Ahora que vemos potencia. Bien, veamos. ¿Qué definimos la potencia? Enésima. La potencia enésima. Ahí otra vez la letra. ¿Por qué aparece la letra? Para hacerlo genérico. Porque puede haber potencia. La potencia puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la 124. Entonces, para hacerlo genérico, le ponemos una letra. Definimos la potencia enésima, n perteneciendo a los naturales. No vamos a ver potencia de 1,5, digamos.
o fraccionaria, de A, y la expresamos A a la N, como A multiplicado por sí mismo N veces. ¿Sí? Es un concepto que ya conocemos, o la mayoría conoce. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Y expresado genéricamente una potencia, A a la N, cualquier valor que tome N natural, va a ser igual a A multiplicado por sí mismo N veces. ¿Está? Ese concepto debe estar bien claro. Yo puedo expresarlo de esta manera. Entonces, si me... qué sé yo, si me dicen A más 9 al cuadrado, es lo mismo que A más 9 A más 9 por A más 9. eso quería poner, pero no soy tan rápido. Ah, puse un por acá que estaba mal. Es A más 9 por A más 9. Bien, bueno. Continuemos. Después, esto es lo que vimos recién. ¿Qué pasa cuando tenemos producto de potencias de igual base? No hablamos de qué es una base, ¿no? Una potencia tiene dos elementos. Tiene, siempre que hay una potencia, tenemos una base, esto lo llamamos base, que es el número, digamos, al cual se le aplica la potencia, y arriba tenemos lo que llamamos exponente. Base y exponente. Si queremos multiplicar, o sea, el producto de dos potencias de igual base, por ejemplo, A por N por A a la M, perdón, ahí igual base, ¿no? La A es el mismo. No sabemos qué número es, pero es el mismo. Cualquier número puede ser real. El primero está elevado a la N y lo multiplico por la segunda A que está elevada a la M. Dice que es igual a esto que está acá atrás. Si yo tengo A a la N multiplicado por A a la M, es lo mismo que A a la N más M. ¿Por qué? Y acá está demostrado. Fíjate, A a la N, ¿qué hago? Por la definición de potencia que está acá arriba, es A por A N veces. A a la M, por la definición de potencia, es A por A por A por A por A M veces. ¿No? Y esta multiplicación la mantengo acá. Y acá me queda A por A N veces por A por A por A por A M veces. Tengo una multiplicación de A N más M veces, porque estos paréntesis, por la propiedad asociativa, si está todo multiplicando, los puedo sacar. Los puedo modificar, sacar los paréntesis directamente. Con lo cual, nos queda acá N más M veces A. Y eso es lo mismo que, por la propiedad esta, justamente, la definición de potencia, A a la N más M. Bueno, ojo, esto no hay que estudiarlo de memoria. Pero sí hay que tenerlo, hay que recordarlo, digamos, que hay una regla, digamos, con esto. Hay que tenerlas escritas de alguna manera. Lo mismo, potencia de potencia. Si tenemos A a la N y eso elevado a la M, es igual a la multiplicación de los exponentes. A elevado a la multiplicación de los exponentes. Y acá está la demostración. Y esta se la dejo para que la vean ustedes. Las demostraciones en matemática son sumamente importantes. No hay que estudiarlas de memoria para nada, pero sí está bueno entenderlas. Hoy le decía al grupo de la mañana lo mismo, que entender una demostración es buenísimo para la mente, digamos. Si les interesa la matemática, obviamente, si no les interesa, no les gusta, digamos. Si les gusta un poco la matemática, si no les gusta, es medio aburrido. Pero digamos que a mí mi experiencia me dice que te prepara un poco para entender otros temas, para estar más con la mente más abierta y más activa, para entender los temas de la disciplina que uno está estudiando, digamos. Pero bueno, hay esto que vimos en detalle cada uno,
este desarrollo y llegamos acá, lo mismo está hecho acá. ¿Sí? Utilizando básicamente la definición de potencia, ¿no? Que es esta. Entonces, multiplico potencia igual base, el resultado es la base elevada a la suma de las potencias. Hago potencia de una base, el resultado es la base elevado a la multiplicación de las potencias. No se estudia de memoria, no se olviden. Y después, potencia de un producto, o sea, distributiva de la potencia respecto del producto. ¿Se acuerdan cuando dijimos distributiva de la multiplicación respecto de la suma? Donde teníamos A más B, A por B más C, ¿no? Acá tenemos la distributiva de la multiplicación respecto de la suma y que es válida. Acá tenemos, acá abajo, tenemos B más C elevado a la n. ¿Sí? Acá tendríamos algo, perdón, no, acá cometí un error enorme. Es una multiplicación, B por C. B por C elevado a la n. Bueno, ¿es distributiva la potencia respecto de la multiplicación? O sea, yo puedo aplicar la potencia n a ambos. O sea, esto puede ser igual a A a la E, o sea, a B a la n por C a la n. Eso sería si es válida la distributiva. Si es válida, acá está demostrado que es válido. A por B a la n es igual a A a la n por B a la n. ¿Sí? Hice la distributiva. Este n se metió y afectó a la B y a la A. O sea que se distribuyó en los dos factores. Eso es válido. Y me adelanto, lo que no va a ser válido cuando la operación esta sea una suma. La potencia respecto de la suma no es válido. Y eso es un error recontra grave que tenemos que cuidar, que no suceda. Bueno, acá también está la demostración. A por B a la n es A por B multiplicado por A por B multiplicado por A por B n veces, ¿no? Por definición, por esta gran definición de la potencia. Lo que pasa es que en vez de ser A, acá tenemos A por B. Entonces multiplico A por B por sí mismo n veces. Y bueno, acá nos queda A por B, por A, por B, por A, por B. Pongo a todas las A de un lado, voy a tener NA multiplicadas y todas las B del otro voy a tener NB multiplicadas. NA multiplicadas es A a la N, NB multiplicadas es B a la N. Con lo cual acá demostramos que es válido. ¿Sí? Que es válida la distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Bien. Bien, y lo que no es válido es esto, y esto hay que anotarlo muy bien, porque es muy fácil equivocarse. Esto no es válido. Fíjense que acá hay un símbolo que significa desigual. ¿Sí? El signo igual tachado con una barra significa que no es igual. Si esto fuera igual, valdría la distributiva de la potencia respecto de la suma, ¿no? Porque A más B a la n tendría que ser igual a A a la n más B a la n. Pero como no... Perdón, profe, ese es el primero que vimos, que si la base era igual, ahí se cumple, pero si la base no es igual... Si la base... No se... en 10 minutos se va a cortar de nuevo. Si la base es igual... sí, pero era una multiplicación. Guarda, si volvemos atrás, guarda que me parece que estamos hablando de cosas distintas. Si la base es igual es esta, pero están multiplicando. Acá lo que tenemos... En sí. la anterior, no en la que vimos antes, dos anteriores, donde estaba la definición de potencia. No, esto, fracciones. Potencias, esta es la definición de potencias. ¿Cuál decís? Si la base, la B, producto de potencias iguales... Ah, claro, es producto de potencias. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos una suma. Una suma perfecto. elevada a la potencia, a una potencia. Guarda, es completamente distinto. Acá tenemos la potencia de una suma. Nosotros en la hoja anterior hicimos la potencia de una multiplicación y distribuimos la potencia y está perfecto. Ahora, si la potencia no es de una multiplicación, es de una suma, acá A más B, no se puede distribuir. ¿Está?
No se puede distribuir. Y acá está el ejemplo. Fíjense, De una suma o de una resta, ¿no? bueno, tal cual. La suma y la resta es una suma. ¿Está? Es sumar un número sí. negativo. O sea que si hablamos de suma, hablamos también de resta, siempre. ¿Ok? Fíjate, 2 más 1 al cuadrado. Si yo resuelvo 2 más 1 es 3, al cuadrado me da 9. Pero si yo en vez de resolverlo así, hago la distributiva, o sea, bajo el cuadrado a los dos, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 más 1 me da 5, y da distinto. ¿Está? O sea que esto está mal, no puede hacerse esto. Así tiene que hacerse, ¿no? No podemos distribuir la potencia en una suma o en una resta. Bien, esto, guarda que esto es importante, que siempre nos confunde. Bueno, y acá quería mostrarles potencia de un inverso. Bueno, acá está la demostración esa del signo de que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Y esto es, para los que les pueda interesar, esto es una demostración, que no hay que saberla de memoria, no hay que estudiarla de memoria para nada. Sugiero, está bueno el ejercicio de entender qué es lo que hace. Es una demostración para llegar a que el inverso multiplicativo de a es 1 menos a y lo puedo llamar a la menos 1. Fíjate, lo que hace es, veámoslo, ¿no? Vamos a verlo. Lo que hace es, el inverso multiplicativo de a es un número tal que multiplicado por a tiene que dar 1. Eso es por definición, ¿no? El inverso multiplicativo de un número es otro número que multiplicado por ese número da 1. Bien, y lo llama b. Suponiendo que b es dice, si suponemos que el inverso es una potencia, ¿no? A a la p. Suponiendo que ese b, el inverso multiplicativo de a, es a a la p. Tendremos que a por a a la p nos termina siendo igual a 1, porque es el inverso multiplicativo. Pero a por a a la p, por la definición que vimos antes, multiplicar la misma base de distintas potencias. Cuando no hay potencia, en realidad sí que hay, es a a la 1. Entonces, a a la 1 por a a la p, producto de potencias de igual base, nos queda la base a la suma de las potencias. ¿Sí? A es igual, entonces, esto es igual a la 1 más p. Y es igual a 1, ¿por qué es igual a 1? Porque dijimos que estamos multiplicando por el inverso multiplicativo de a, que lo llamamos a a la p. Después hay una definición que es importante, que es todo número, es un axioma, todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Es un axioma de la operación potencia. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, si acá tenemos un 1, lo que significa que a a la 1 más p es igual a 0, o sea, es igual a la 0. Entonces, 1 más p tiene que ser igual a 0. Si 1 más p es igual a 0, ¿cuánto vale p? Uy, lo dejé todos calladitos. Volvemos que... 0. Menos 1. Menos 1. Bien, ¿se entendió un poco la demostración? Más o P menos. es 0. No. No, p no es 0. Fíjate, llegamos nosotros que a elevado a la 1 más p es igual a 1. ¿Hasta acá llegamos bien? Como hay un axioma que dice que a elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, a elevado a la 0 también es igual a 1. Si acá tenemos que a a la 1 más p es igual a 1 y a la 0 es igual a 1, a la 0 es igual a la 1 más p. ¿Sí? Si un número elevado a la 3 es igual a otro número elevado a la b, ese número b, ¿cuánto vale? 3, porque estamos hablando del mismo número, ¿no? La misma base. Entonces llegamos a que el exponente de a acá tiene que ser igual a este exponente, porque si no, no se cumpliría esta igualdad. Entonces llegamos a que 1 más p es igual a 0. Y acá, esto se llama una ecuación. Acá estoy mezclando los temas, pero me interesa.
Esto es una ecuación. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación de una variable. Es una ecuación es una expresión matemática que tiene números, letras y un signo igual en el medio. ¿Sí? Si no tuviera el signo igual, esto sería una expresión matemática nada más. Al tener el signo igual es una ecuación. Y si en vez de tener el signo, esto tiene el signo igual es una ecuación. Si tiene el signo mayor o igual, o mayor o menor, o mayor o igual, se llama una inecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación o una inecuación de una variable? Despejando la variable. ¿Qué es despejar la variable? Transformar esta ecuación en una ecuación equivalente, digamos, de la forma P igual a algo que está del otro lado. O sea, dejar de este lado solo P y todo lo demás de toda la expresión matemática del otro lado. ¿Y cómo se despeja? Los que dijeron que P es igual a -1, ¿qué hicieron aquí? Lo pasás para el otro lado con el signo opuesto. Lo pasaron al otro lado. ¿Sí? Bien, eso está perfecto. Y sigan haciéndolo así. Yo diría, el 1 que está sumando pasa restando. ¿Está? Porque a veces, si un número está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué eso está bien? Lo que se hace es otra cosa. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Así que no se asusten, pero quiero explicarles qué es lo que realmente se hace. Si yo le sumo a esto, al 1, a lo que quiero pasar al otro lado, le sumo su inverso de la suma, que es sumarle, ¿cuál es el inverso de más 1? Es el número que tengo que sumarle a 1 para que me dé 0, ¿no? El inverso multiplicativo era el número que tengo que multiplicar para que me dé, no, me confundí, chicos, disculpen. De nuevo, ¿qué hago? Yo tengo más 1, le resto 1 en ambos lados. Lo que realmente se hace es esto, restarle 1 en ambos lados. Olvídense lo que dije antes que me confundí. Le resto 1 en ambos lados. ¿Y qué pasa con esta igualdad? ¿Se mantiene o no? Si yo tengo que 2 es igual a 2, ¿no? Si le resto 1 acá y acá le resto 1, ¿se mantiene la igualdad? Acá me va a dar -1 más 2, da 1. Y acá 2 menos 1, ¿cuánto da? -1. También. ¿Cuál es la pregunta? Dijo. Perdón, 1. 1. Exacto, la pregunta es, yo tenía 2 igual a 2. Si le resto al 2 de la izquierda -1, le sumo -1, o le resto 1 al de la izquierda y le resto 1 al de la derecha, Queda lo Enseguida mismo. se corta. Queda lo mismo. queda lo mismo. Enseguida se corta y nos volvemos a unir. Queda lo mismo, no lo modifico. Entonces yo acá, al restarle 1 y al restarle 1 de ambos lados, queda lo mismo. Este -1 se va con este +1, porque se anulan, y es lo mismo que ustedes hacen. El 1 que estaba sumando pasó restando. Pero les dije realmente por qué está bien eso. ¿Está bien? Lo que hacemos, en la realidad lo que se hace es restar o sumar o multiplicar o dividir por lo mismo en ambos lados. Después se simplifica a un lado y queda como si hubieras pasado lo que estaba sumando restando, lo que estaba multiplicando dividiendo. Dicho esto, sigamos.